lo sabemos. La otra cara de los lunes. La otra cara de los lunes. Y recuerden, caras vemos y los lunes lo sabemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cori? ¿Dónde andábamos? Aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a La Otra Cara de los Lunes con mi querida Cori Lázaro, psicóloga, y acá su servilleta Rosalinda García. Hoy estamos de manteles largos y toda la cosa porque tenemos una súper invitada. Quédense, dejen sus preguntas y toda la cosa. Y va a estar padrísimo porque son temas, Cori, hay como 20,000 casos mediáticos, pero vamos a tratar de ver cuáles podemos alcanzar. Y con la opinión de nuestra invitada, pues va a ser mucho mejor porque vamos a tener conocimiento de temas que siempre se nos queda la duda, ¿no? ¿Se puede Sí, o no se puede claro. hacer o qué? Que a veces ahí andamos de opinólogos y que realmente no conocemos el trasfondo de muchos de los temas que andan en el aire. Ya saben que aquí pescamos lo que esté en tendencia para que a partir de ello generemos conversación y aprendizajes. Y bueno, como que sabíamos que habían temas dentro del medio del espectáculo y dentro de las noticias que rebotan en lo legal y que pues de pronto no sabemos muy bien cómo generar una opinión al respecto, porque pues desconocemos los términos, en realidad las condiciones, cómo funciona la ley, y eso en conjunto con que ya traíamos ganas de empezar a integrar invitados, así que hoy nos estrenamos con invitada, es la primera vez que nos acompaña una invitada y nos tiene muy contentas esto. Así que Y quédense en la transmisión, súmanse, opinen, dejen sus preguntas, porque esto se va a poner bueno. Así es, Cori. Y vamos a estrenar con una súper invitada, que no, hombre, de súper lujo. Ahí va. Ahorita sale, está atrás del escenario, con todo, ya saben, aquí le vamos a hacer su presentación. Pero aprovecho también para saludarles a Lu, Angelique, Nanita Irina, la super chisma de Gabo, Susi Gante, Ivonne de la Torre, que también anda por acá, ya desde bien tempraneras todas, Ángela Toral, que anda por acá, a ver si ahorita Samojeda, a ver, ahorita nos cae también Omar con la cena, ¿no? Y Por favor, que se hacen para tres. que se cena. Mira, mi querida Hello Michi, que ya no te habíamos visto, que aquí tienes tu Es llave azul y no cierto. entras. Qué gustazo. También por acá, ¿quién andaba? Denise, Irma Navarro. Bueno, Claudia, Está súper activo el chat, cosa que agradecemos mucho. Daisy y los que se vayan sumando, Rebeca Levy, pues sean todos bienvenidos y pues Lu, que fue bien tempranera y que aparte nos avisó, ahí te va Lu, tu estrella de like number one. Muchísimas gracias, que yo digo que la compartan, ¿no? Entre todas, porque llegaron muy temprano, a todas les toque Lo bueno disfrútenlo. es que tenemos una comunidad compartida y que no se anda peleando por eso. Así es, nadie se va a pelear, se la van a compartir. Y pues bueno, no tenemos más que decirles que muchas gracias. Y miren, ahorita les va a decir Cori, ya que esté aquí la LIC, que dejó la pregunta, que está muy fácil y sencilla, para que ustedes se les abran el mundo de las ideas y las preguntas. Y queremos presentar a la querida licenciada Maggie, la licenciada La Mera Buena, ¿cómo dicen? Son petancera o cómo era matancera. Petatera. Petatera, porque enciende el petate, con todo lo que nos dice la LIC Maggie. Y entonces, pues bravo, muchas gracias. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por esa presentación. Gracias, de verdad un gusto, y lo comentaba, un gusto estar aquí con ustedes porque las veo, me gusta lo que hacen juntas. Y cuando Rosalinda, y lo voy a contar aquí para que sepan todos, me invitó, le dije, claro que sí. Y me dice, ¿tienes algún día una preferencia, un horario? Y yo, ¿puede ser el lunes? Es que yo quiero estar cuando estén tú y Cori juntas. Ay, qué buena onda. Muchas gracias. Qué honor. Sí, un súper honor. Y la verdad, Maggie, que ya habías estado en el canal, pero así con Cori, esto se siente que vamos a armar aquí muy buena plática. Y sobre todo, pues todos los temas que tú manejas desde la óptica que es la parte legal,
casi siempre, ya sé que te hacen preguntas que luego dices, pues eso es muy básico o eso es muy tal, pero muchas personas no lo saben y yo sé que tu comunidad se ha vuelto, pero súper experta ya, ¿no? Sí, muchas gracias. Fíjate que a mí una de las cosas que me gusta siempre ha sido la docencia. Es como una cosa que hago por pasión, porque si les contara cuánto me pagan, pero Sabemos, hemos dado clases. entonces la verdad es una actividad que ejerzo por eso, porque me gusta enseñar. Entonces, no, siempre lo digo, nunca hay una pregunta básica, nunca hay una pregunta tonta. Siempre son preguntas que pueden generar conocimiento en alguien, incluso a alguien que ya lo había escuchado 10 veces, tal vez se le olvidó, no le puso atención. Entonces, me gusta mucho cuando me preguntan y de hecho sí, también siempre lo digo. Si de algo no estoy segura o no lo sé, también lo digo. Algún tipo de eso se trata, tampoco es como mentir por convivir. No, claro, y eso se agradece mucho porque cuánta gente se saca de la manga las respuestas intentando quedar bien y Sí, te deja más confundido. sí. Ujú. Y que ahí yo también pienso, ¿cómo ves tú, Maggie, que dentro de todas las personas que están en YouTube, que son muchísimos, tanto psicólogos como médicos, como abogados, ¿qué pasa cuando ves puntos de divergencia y que tú dices, es que aquí tengo la ley, aquí la estoy viendo y están dando información que no, y más cuando tienes esa vena de la docente, ¿no? Porque sí dan ganas de entrar y decir, a ver, no, quiero aclarar estos temas. ¿Tú cómo lo has vivido? O sea, ¿te causa hacer un programa, aclararlo? ¿Cómo lo manejas? Fíjate que cuando alguien plantea otra estrategia legal para algún asunto que tal vez yo no tomaría en cuenta, tal vez yo me iría por otro camino, siempre lo respeto y siempre respeto el hecho de que cada quien tiene como un área de expertise y eso siempre lo respeto. Pero ya cuando escucho que están hablando de cosas ¿de dónde compraste el título? Dime dónde lo compraste, porque por la escuela no pasaste. Sí trato de hacer un programa aclarando ciertas dudas. Generalmente no menciono de qué deriva ese programa. Hoy, por ejemplo, sí lo hice, pero porque me parece que es desinformación que genera hate hacia una de las partes y a mí eso es algo que no me gusta, generar hate, el que mi opinión, porque para mí es un compromiso el tener una cámara, un micrófono y un medio donde yo pueda difundir ideas y que esas ideas incentiven a que la gente ataque, yo no estoy de acuerdo, entonces trato de ser cuidadosa, pero sí hoy tuve que mencionar por qué hacía la aclaración, pero jamás diciendo, vayan y ataquen a esta persona porque no sabe si no, esto que dijo esta persona en el caso que hablábamos hoy de Lupillo Rivera es como no, o sea, ambas partes tienen razón y ambas partes están equivocados en esto y esto y esto y hacer esas aclaraciones. Pero sí me gusta ser respetuosa del trabajo de otras personas. Muy bien, pues yo creo que vamos por la misma línea, ¿no, Cori? Que nos gustan decir, aclarar, poner, pero algo que dice la Ligma y que es muy importante, el no generar hate, porque ahora es la época del hate, a más no poder. Sí, y que realmente a veces se sale de las manos, de todos modos la gente a veces empieza a pelear y a comentar porque vaya, hay quienes les encanta generar conflicto y creo que si de por sí ya está eso tan presente en las redes, mal haríamos en que en el alcance que tenemos cualquiera que sea, ¿no? Estemos promoviendo algo así, al contrario, creo que estamos para informar y para apaciguar y para brindar algo que resulte distintivo de manera positiva y siempre buscamos, a veces somos medio imprudentes y algo así, pero cuando es eso, lo dice Cachi. Ahí anda Cachi. Cachi es el que dijo, nosotros no fuimos. Cachi dice cosas muy imprudentes y cuando algo así surge, fue Cachi. No fuimos Sí, nosotras. Sí, sí, sí. exactamente. Y Pues es bueno, que, pues, perdón, todos no, creo sí, que a sí. veces tenemos esos comentarios imprudentes, porque al final sí, creo que no podemos separar, por ejemplo, en este espacio, que es lo que platicaba hace un ratito con Rosalinda, para mí es como relajarme en YouTube, platicar con la gente, aclarar dudas, hablar de ciertos temas,
Pero sí, sin duda todos cometemos a veces esos comentarios imprudentes y bueno, es parte de la naturaleza del ser humano. Por eso siempre digo, oigan, no somos perfectos, somos seres humanos, intentamos comportarnos, pero todos tenemos nuestros deslices. Exactamente. Pero está bien porque eso habla de que no vamos con un guión. Y a veces, aunque el guión se va escribiendo sobre la marcha, pues ahí es en donde también aprendemos de esas cosillas que luego se nos salen, porque nos hemos enojado. Yo me he enchilado, hemos soltado. Tú, Maggie, cuando te has enchilado, se te nota enseguida. Yo no, cuando me enojo y la gente dice, es que ya se está riendo de enojada, yo sí es que me tengo que reír porque si no, y se me sale el francés. Pues así somos. Eso me gusta mucho y por eso creo que ahí nos hemos caído bastante bien. Entonces, fíjate que Cori lanzó por Instagram una pregunta, para que así también sepan todos y se vayan sumando. ¿Cuál fue, Cori? Sí, cada semana dejamos una pregunta alrededor del tema y pues en esta ocasión, ya que sabíamos que ibas a estar aquí, mira, la pregunta no puede ser más directa. Dice, ¿tienes dudas sobre temas legales del espectáculo? La LIC Maggie te las resuelve. Sí, gracias. A ver qué preguntaron. Así que invitamos a las personas a que sigan comentando. Tenemos un par de respuestas que nos dejaron por las stories, pero siempre invitamos a que la gente pues siga opinando, nos diga, porque a veces a partir de una o dos preguntas que salen ya empieza la gente a animarse o les van rebotando un poco más de dudas y pues aquí seguimos comentando, leyéndoles y pues no sé si quieren que partamos de alguna de las preguntas que traemos o quieren partir de algún tema en particular, como Pues, quieran. pues a ver, lee una Ajá. y ya de ahí vamos igual con lo que pensábamos. Yo ya traía bien varias preguntas que ahorita les voy a mostrar, pero a ver, Cori, ¿cómo fue la Bueno, cosa? esta que va con respecto a su opinión de la Lic Maggie, que es un tema que nosotros le dedicamos mucho del año pasado, dedicamos un par de programas para hablar de este tema que era el de Puff Daddy y que pues pensábamos que iba a trascender y se hablaba de que iba a ser el juicio del año y demás y pues hace algunas semanas supimos que la condena fue de 4 años, entonces precisamente la pregunta dice, ¿qué opina de la condena de 4 años a Puff Daddy después de que esperábamos cadena perpetua? ¿Qué opinas, Lick Maggie, de este caso? Fíjate que este caso yo también lo seguí muy de cerca, de hecho me costó que me baneara YouTube. En serio. ¿Por Porque qué? pues presentaba todas las pruebas, todo lo que estaban llevando al juicio y todo lo que iba saliendo en torno a la investigación. A mí siempre me pareció que, y la gente que me sigue lo sabe, que era muy difícil que él alcanzara una condena mayor de 10 años. Yo calculaba 10 años, 15 como máximo, incluso en algún momento lo llegué a decir, porque es un asunto federal. Entonces dije, probablemente. De hecho, sí me equivoqué porque yo decía, la mínima va a ser 5, la mínima va a ser 5, y no, le dieron 4, descontando el año que ya transcurrió en prisión. Porque tenían que demostrar delitos federales, y en este caso era el cargo de rico. Y para que se pudiera demostrar ese cargo de rico tenía que demostrarse el tráfico de persona, el transporte de persona para ejercer, bueno, situaciones íntimas obligadas y la asociación ilícita. Todas las pruebas que estaban mostrando eran de una forma u otra circunstanciales. Por ejemplo, que en la escena de cuando le queman el auto a Kid Cudi y que se meten a su casa y encerraron al perrito en el baño, solamente alguien vio una camioneta Escalade que sale del lugar, dan el número de placas y aparece el registro a nombre de Sean Combs, que es este hombre, pero no lograron ponerlo a él en la escena. O sea, pudo haber pasado por ahí, pudo haber ido a ver a otra persona y la camioneta estaba afuera. Personas que mencionaban, sí, que él las había abusado, pero no había los suficientes elementos de prueba como para demostrar lo que estaban diciendo. Sin embargo, sí me parece que había otros, como por ejemplo la violencia física, pero de eso no se le acusó.
y de hecho él admite y dice, ay, no, ya voy a cambiar mi conducta y le pido perdón a mis víctimas y ya voy a ser un nuevo hombre. Creo que al quererlo llevar a este grado del rico, sin haber analizado antes todas las pruebas, se aceleró la fiscalía y no tenían la manera de fundamentar todo lo que estaban diciendo, que todas las historias de hecho son terribles, pero no hubo manera, porque además este hombre creo que desde antes ya estaba informado de lo que podía y no podía hacer. Y era, en el caso, por ejemplo, de Casey Ventura, era ella quien le pagaba a las personas que proveían estos servicios íntimos. La asociación ilícita no se podía demostrar sin inculpar a la víctima. Entonces creo que todo eso tuvo que ver en el hecho de que únicamente le dieran esos 4 años y 2 meses. Pues está casi todo. Entonces el tema fue que al final no pueden poner a Puff Daddy específicamente en escenas o en situaciones muy específicas. Sí. Oye, ¿y tú crees que sí favorecía el hecho de que este hombre tenía vínculos con niveles de poder muy altos? ¿O crees que la manera en la que se llevaron a cabo las denuncias de todos modos habría dado ese resultado, aunque no se hubiera tratado de él, de esa figura? Sí, aunque no se hubiera tratado de él, porque tú lo que dices lo tienes que probar. Entonces, yo puedo decir, es que Cory a mí me debe 30 pesos de que le vendí unas papitas y nunca me las pagó. Y luego, pues es que Cory tiene una foto comiéndose unas papitas, ¿ya la viste? Ajá, pero demuéstrame que tú le vendiste esas papas, ¿cómo se las hiciste llegar? Se las enviaste porque están en diferentes ciudades, a ver dónde está la guía de envío. ¿Dónde está el que me compruebes que no solo se la enviaste y fue un regalo y ahora se lo quieres cobrar, sino que ella realmente se comprometió a pagarlo? Entonces, hubiera sido él o cualquier otra persona desconocida, el resultado hubiera sido el mismo. Ok. Tiene que ver que él tiene por ahí, se sabe, horas y horas y horas de videos de gente grabada, de gente importante, incluidos políticos, creo que sí tuvo que ver. Y de hecho se habla incluso de un indulto que le podría llegar a dar Trump, cosa que a mí me preocupa. No, hombre. Sí, y que él declaró, que Donald Trump declaró que no le había llegado ninguna solicitud acerca del indulto, pero que si le llegara, él la consideraría. Sí. Pues yo creo que miren, ya vieron cómo va a estar la cosa, ¿no? Que la Lic Maggie nos va a ir contestando. Hay tanta cosa que este tema por eso ha dado para tantos programas. Nosotras hicimos como 2. ¿Tú cuántos hiciste de Puff Daddy? Que todavía sigues siguiendo este caso, ¿no? Yo creo que debe haber hecho unos 20, tal vez. Ay, ¿de verdad? Sí, porque analizamos cada documento, cada prueba, entonces sí. Y por ejemplo, que no se nos olvide que él sigue recibiendo en este momento demandas, pero ya no son federales. Muchas son de las que se hablaba de los delitos en contra de menores, de que si en una fiesta, que si suministraba sustancias, incluso con el hijo en un yate a una de las personas que trabajaban en el yate. Hay mucha gente que habla de que este hombre las abusó, pero ya no son federales, son acusaciones en este caso, o lo que podríamos llamar del orden estatal. Aquí en México, por ejemplo, él atendería a la fiscalía local, que sería la del estado. Y así están allá, tiene en California, tiene en Nueva York y no recuerdo en qué otro estado, pero ojo, las sanciones ahí son menores, entonces habría que ver qué va a suceder. Aquí, lo interesante es que el abogado que se apellida Bosby no está metiéndolas todas juntas. Cuando mucha gente dice, es que tiene que ser colectivo porque así es más fuerte. Cuidado, cuando les digan demanda colectiva, muchísimo cuidado, porque con una que esté mal, todas están mal. Se desechan todas. Y Bosby lo que está haciendo es que está metiendo demanda por demanda. ¿Es más trabajo? Sí, muchísimo más trabajo. Pero si una está mal, te siguen sobreviviendo las demás porque son independientes. Ok. O sea, así como se puede generar una fuerza entre muchas personas, también el hecho de que alguien haya cometido algún tipo de error o de difamación, ya entonces podría echar a perder casos reales de otras personas. Sí, así es.
Pues miren, nada más, es que eso es lo que a veces no te ha quedado coraje de decir, bueno, por el tema de lo legal se tiene que seguir así y respetar una sentencia a pesar de que sabemos que, bueno, está lo de la luz del mundo, ¿no? Que a ver si nos da chance también de platicar de eso. Sí, también está ese tema. Sí, pues está muy fuerte lo de Puff Daddy y Damas. Y aquí que, tanto que decía Anita, ¿no? Que el tema relacionado con el poder y las personas que pueden estar haciendo delincuentes expertos. Ahí, por Sí. ejemplo, se me hace es que imagínate cuántos años en la industria musical ya se ejecutaba eso. Yo me acuerdo de una película que es como de risa y todo, pero ahí sale él haciendo prácticas dentro del personaje, pero es un hombre y es algo así como de un rockero que es súper adicto y todo mucho de risa, pero él va cerrando puertas y yo dije, pues es lo que siempre he hecho. Y hablan mucho de temas donde se abusa, hay cosas, intercambios íntimos por cuestiones de poder, ¿no? Entonces, hasta cínicos nos salieron. Es que Entonces, fíjate que No. siempre estuvo a la vista. Y yo, por ejemplo, mi adolescencia, y siempre lo he platicado, fui muy fan de Puff Daddy. ¿A Más poco? que como cantante, como productor, a mí me gustaba muchísimo lo que hacía, la gente a la que producía, y siempre estuvo rodeado de estos chismes, que ahora sabemos que no eran chismes. Y yo recuerdo mucho que había un programa en MTV que se llama, ay, se me olvidó ahorita el nombre, pero que era que iban a la casa del famoso y entraban y entonces Ah, enseñaban, claro, que las de las mansiones, ¿no? y enseñaban los vehículos y con quién vivían y las recámaras. Y yo me acuerdo que en un capítulo que fuera de Puff Daddy, y mira que ese recuerdo yo lo tenía, My Creep, tienes razón, Denise, así. Entonces yo recuerdo ese capítulo porque él tiene como 3 capítulos, pero hay uno en específico que yo tenía olvidado ese recuerdo. Se me desbloqueó cuando empecé a leer las demandas. Y él enseña una especie de habitación que tiene como una mesa de billar y otros juegos y una sala grande, una televisión enorme. Y en una esquina está como si fuera un bar. Y entonces él hace una descripción. Aquí tenemos los vinos y licores que son para los ejecutivos con los que vamos a cerrar tratos. Esta otra parte es de amigos que vienen aquí y todo este licor que está acá arriba, porque estaba como en una esquina y no se me olvida esa escena, es de licor para mujeres. Y entonces todos se ríen y yo dije, claro, en aquel momento, ojo, eso fue hace 20 y tantos años, y yo dije, claro, licor para mujeres porque ha de ser más suave. Además, entre las botellas había unas que eran rosa. Y yo dije, por supuesto, por eso eran así, porque son para mujeres y debe ser licor más suave. Hoy entiendo que eran botellas que tenía preparadas con algunas sustancias, como lo relatan las propias víctimas, y eso siempre estuvo ante nuestros ojos. Yo recuerdo que MTV producía de alguna manera y reproducía las famosas fiestas blancas de Puff Daddy, y entonces todos veíamos, y yo no me acuerdo del horario exactamente, pero había un horario en específico en el que se cortaba la transmisión, y ya era como que muchos famosos se iban y decían, no, pues es que ahora sí se va a poner aquí lo bueno, y tú te imaginabas como adolescente, claro, sexo, drogas, rock and roll, no, pero no dimensionabas. sí. Y yo ahora lo pienso y digo, por supuesto, todo estaba ante nuestros ojos, esos famosos que llegaban y que MTV dejaba de grabar porque lo decían tal cual, es gente que no quiere ser grabada. Y tú decías, claro, porque se va a poner bueno ahí. Y es como mantener en incógnito a quiénes son los La famosos que vida de son. rockstar, ¿no? Claro, pero no dimensiones. Cuando yo empiezo a leer las demandas, dije, claro, siempre estuvo ahí y no nos dimos cuenta o no quisimos darnos cuenta. Que también la sociedad tenía otra idea respecto a ese tema de los poderosos y los famosos como permisivo en todos los Sí, niveles de conductas, porque lo vimos aquí en cuantos no súper famosos que hoy andan en cada bronca, todo lo que vimos del pasado y ni por aquí, ¿eh? O sea, está fuerte. Bueno, el tema de Sasha y de Luis de Llano, que se sabía, o sea, no conocíamos
quizá precisión los detalles o no habíamos prestado atención, pero se sabía de esa relación, se sabía abiertamente que ahí había existido algo y hasta que ya empieza a caerte el 20 de, oye, espérate, ¿cuántos años tenían? ¿Cuál era la diferencia? ¿En qué momento se estaba viviendo? Pero lo que acabas de describir también cabe, ¿no? Esta declaración de lo tuvimos ahí, lo teníamos frente a nuestros ojos y de alguna manera lo naturalizamos, ¿no? Hasta que tiene que Sí. llegar algún momento en donde te llegue esa claridad y digas, oye, no, espérate, esto a todas luces estaba mal. ¿Cómo es que como sociedad lo asumimos? Sí, totalmente. Pues hay varios casos así. Y ese caso, pues bueno, yo creo que va a seguir dando a pesar de que según ahí quedó, ¿no? El asunto. Creo que todavía va más. Ya no, ya en ese caso en específico, legalmente ya no va a ocurrir nada. Sí fue un precedente enorme, pero también recordemos que en aquella época ella tenía 14 años, la víctima tenía 14 años y el agresor casi 40 o 40 y algo. Conductas completamente normalizadas, pero no solamente por nosotros como sociedad, sino por las propias leyes, que te decían que si tú te querías casar a los 16 años, adelante, nada más que firmen el permiso de tus papás. Ahora, si estás embarazada con 14, 15, 16 años, te puedes casar, porque lo mejor es que el señor o que el niño o que el varón responda a su Se haga cargo. responsabilidad. Y entonces, siempre lo digo, a mí me parece hasta gracioso que en aquel momento existían los delitos contra el honor, contra la honra, pero no eran en contra de la honra de la víctima, eran en contra de la honra familiar. Entonces, a una menor de edad la abusaba un señor cincuentón, pero ¿quién se va a querer casar con mi hija? Si ya mi hija no es una señorita, ¿cómo va a salir de blanco? Pero bueno, él está diciendo que se casa con ella y la solución para la ley era que el agresor se casara con su víctima. Sí, Poco a eso poco ha ido avanzando eso y a principios de los 2000, por ahí del 2006, 2008 más o menos, es que el legislador dice, espérate, estamos mal, ni siquiera son mayores de edad. Y es como poco a poco hemos ido avanzando, pero claro, no solo estaba normalizado por la sociedad como tal, sino la propia ley te decía, no, no está tan mal, mira, con que tus papás no pasen vergüenza de que ya no eres señorita, cásate con él. Y ya se reparaba el daño, ya no había delito. sí, Bueno, pues así ahí, como lo planteas, nos da un poquito de esperanza que aunque sea a pasos lentos, vamos avanzando, porque qué terrible tener normalizadas esas ideas. Sí. sí, y hablando de menores y de menores que se meten en situaciones muy graves, Lick, este tema de Marian Gonzaga y Valentina Gilabert está muy fuerte porque, bueno, hemos seguido, yo creo que la mayoría del caso, sabemos que la sanción por la parte de ser menor de edad, tú explicaste muy bien el por qué definitivamente no iba a proceder, ¿no? Cuando todo empezó, no Sí. podían juzgarle como un adulto. Yo aquí tengo una duda que a lo mejor muchos tienen. ¿Qué pasa con los padres? ¿No existe nada legalmente que haga responsable a los padres por ser los tutores o los responsables del menor de edad? En este caso, fíjate cómo todavía hay muchas fallas en, en nuestras leyes. El Estado debería de estar investigando a la mamá de Marian, porque además Marian se embaraza a los 15 años y tiene una bebé a los 16 años. Es una menor de edad que todavía sigue bajo la tutela, guarda y custodia, patria potestad de su mamá, porque hasta donde sabemos el papá falleció, estando ella muy chiquita. Entonces, la mamá tiene la responsabilidad. Quien paga en el caso de Valentina, por ejemplo, la reparación del daño, que eran los gastos del hospital y demás, y se supo por ahí que eran como 700,000 pesos, pues es la mamá de Marian. Pero aquí el Estado sí tendría que abrir una investigación de por qué esta niña, que tiene una casa, que tiene económicamente estable, que a lo mejor tiene esa seguridad económica, pero que está en en total abandono. Es una niña que no tiene límites. ¿Quién la formó? Hay un video, y yo no sé si ustedes lo vieron, teniendo 13 años Marian, Sí.
se pelea con una amiga, le quita la cuenta de Instagram, algo por el estilo. Y entonces empieza a decir, va en una camioneta con la mamá y empieza a decir, ¿cómo ves, ma? Que dicen que van a filtrar mi pack. Ay, viejas, no sé qué. Y empieza a decir, y la mamá ahí carcajeándose. Y la respuesta, y le dice, ¿cómo ves, ma? ¿Tú qué opinas? Y la respuesta de la mamá es, pues que las filtren. De ellas no las filtran porque están feas, pero mi hija sí tiene cuerpo para que su pack ande por ahí. Ja, 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 ja. Ahí te Sí, das cuenta Ándale. de que la señora no cumple con su obligación de paternar desde la responsabilidad y estás dejando a una niña en completo estado de indefensión, una niña que está hipersexualizada y que evidentemente hay una corrupción en esta mentalidad de menor, donde para ella actuar a los 13 años como si tuviera tal vez 25, que digo, yo a los 25 también me daría pena decirle a mi mamá, ay, están filtrando mi pack, y no me imagino a mi mamá diciéndome, ay, pues que lo filtren. Pero habla de esta parte de ese abandono, y algo que dice la propia ley para adolescentes es que los jóvenes deben de tener un lugar seguro donde estar. Incluso en el momento de la reinserción, se habla de que esta reinserción se tiene que dar en un entorno familiar, sano, que tienen que ser escuchados, que tiene que, no sé, cosas que yo no veo que se le estén brindando a Mariana. Entonces yo creo que aquí es el Estado. La otra parte que lo tendría que hacer sería el papá, por ejemplo, pero pues el papá ya falleció, o la propia Marianne, pero pues obviamente no lo va a hacer porque siento como que la mamá es la que solapa todas estas actitudes, no sé, tal vez me equivoco, sí es Buster que está ladrando, perdón. no, está Oye, bien. pero es muy interesante lo que te pregunta Rosalinda, porque una cosa es que entendamos que es un derecho de los menores y que es algo que no se les está brindando, pero ¿sí existe una sanción como tal o vaya, esto puede seguir reproduciéndose sin que haya una consecuencia, porque pues finalmente este caso resalta, ¿no? Por la situación que se vivió y porque se convierte en un caso mediático, pero pues sabemos que hay muchos menores de edad ahí a la deriva sin recibir precisamente esta educación, este espacio seguro, estos límites. Sí hay forma de sancionar a los papás, a los tutores. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué procede? Sí, ¿Cómo se podría detener esta ola? procede la omisión de cuidados porque ella es una menor de edad y procede el abandono de persona menor de edad. ¿Qué es lo interesante? Es que realmente la sanción, la máxima que pudiera alcanzar un padre de familia por este tipo de situaciones es menor de 5 años, por lo tanto no hay una pena privativa de la libertad, son penas, aunque el código diga de 6 meses a un año, en realidad son penas conmutativas, o sea, la puedes cambiar por una multa, lo puedes cambiar por actividades como servicio a la sociedad, que puedes ir y limpiar parques o hacer una aportación a una biblioteca. Entonces no es una sanción como tal. Ok. Ok, y yo, por ejemplo, veo que en esta línea que ahora sale, ¿no? Porque esta también es un tema muy importante, ha estado revictimizando a su víctima Sí. a través de los chats, pues recibe mucho apoyo, aunque también mucho hate, pero tiene una conducta que definitivamente, tanto antes como después de los hechos tan graves, ha estado desatada en el cinismo. Yo veo muchas conductas antisociales, que serían parte de toda la línea de crianza que es negligente totalmente, el abandono, ¿no? Como menor, Ujú. líneas totalmente difusas o cero límites definitivamente, genera que desde muy pequeños no se les puede hacer un diagnóstico como tal de antisociales, porque el trastorno antisocial, habla, pues, de lo que muchos conocen como la sociopatía, la psicopatía, Ujú. un narcisismo patológico muy evidente, pero no se puede diagnosticar porque es menor de edad. Y entonces ella vive una situación donde los límites que son hasta donde puede llegar la parte de la ley, pues fueron hasta tal punto, llegan a un acuerdo, me parece, por alguna remuneración económica. Eso no lo entendí muy bien. Es, Y
A ver, eso, tú dinos, María. Ellos se van a un procedimiento abreviado en donde Marianne dice, sí, yo soy responsable de lo que sucedió. Como al Estado como tal, esto le genera un ahorro, y no hablo únicamente de lo económico, sino un ahorro en tiempo, un ahorro sí del recurso, un ahorro de el utilizar a los empleados, trabajadores de la Fiscalía, para que se enfoquen en otros temas. Entonces, este caso se resuelve, ella acepta esta culpabilidad y se llega a través de una mediación a una reparación del daño, que es como esto de los 700 y tantos mil pesos que pagó Marianne, pero efectivamente hay unas limitantes y ella no puede referirse a la víctima, por eso no sé si se dieron cuenta cuando hizo unos videos que ahí tiene todavía, o sea, ahí están las pruebas, le cambió el nombre a Valentina, creo que le puso Valeria, a Itzana le puso Ana y a José le puso Juan, pero nosotros sabemos de quién está hablando. Porque no puede, hay unas limitantes. Si ella quiere salir del país, tiene que reportarlo al juez y así, una serie de medidas que ella tendrá que cumplir. Sin embargo, ella no la pueden limitar de que utilice sus redes sociales, porque es un medio de trabajo, pero las está utilizando para revictimizar a Valentina. Lo que se puede hacer aquí es que los abogados de Valentina soliciten al juez, porque ojo, ella lo que tiene en este momento es una medida es que no son sanciones, son medidas socioeducativas, y ella tiene que ir a la escuela, tiene que estudiar, pero se puede reajustar si ella está revictimizando o tiene acercamiento a la víctima. ¿Qué sucede en este caso? Y yo de verdad no lo entendía. ¿Por qué los abogados de Valentina no hacen nada para parar a esta mujer? Está en peligro Valentina, y no solo Valentina, porque ya la vimos amenazar a otras personas en redes sociales. Creo, Mariana está a unos días de cumplir 18 años. Entonces Valentina hizo un video en donde dice, es que las personas lo que están haciendo es revictimizar y se excusan en que son menores de edad, pero no van a ser menores de edad para siempre. Y ahí lo entendí. Los abogados se van a esperar, creo, a que cumpla los 18 años Marianne, dejar que siga hablando y entonces sí, revictimizar, amenazas, todo procedería en contra de ella como mayor de edad. Ok, bueno, ya eso cobra un poco de sentido porque ver la manera en la que esta chica sale y sigue ejerciendo y pareciera que nadie eso le va a colocar algún límite, pues sí resulta bastante preocupante porque no fue cualquier acción, no fue cualquier atentado, o sea, en verdad fue fue una acción con sadismo, ella en completa conciencia de lo que estaba haciendo. Y verla salir de manera tan plácida y estar otra vez generando contenido. Ahora, a mí me preocupa también el hecho de que exista gente que la siga, que esté dispuesta a pagarle una entrevista, que esté dispuesta a cumplirle esos caprichos que ahorita ella se está dando para poder asistir a ciertos lugares y para poder ceder unas declaraciones y que la gente se esté prestando a ello. Esto que mencionas, te digo, me da un poco de luz, ¿no? De decir, bueno, en algún momento se le va a frenar, o eso esperemos, y se le va a tratar como adulta y que en verdad pues haya alguna forma de pagar esto esto en lo que se vio envuelta, que realmente no vemos que pues haya una consecuencia, que eso me parece un mensaje súper peligroso, porque sigues dando a saber que alguien, porque no ha atravesado esa línea de edad, está en condiciones de hacer lo que le plazca y que no va a tener una consecuencia acorde a su acción. Entonces, esperemos que más adelante haya algún tipo de consecuencia real y de freno a acciones como esta, porque creo que este caso sí puede ser un gran referente, tanto para justicia como para que otras personas decidan delinquir y sentir que no va a pasar nada.
De hecho, sí se está convirtiendo en una tendencia, le pusieron o retoman una palabra muy de Colombia, yo creo que en Venezuela también la dicen, la palabra moza para referirse a la amante. Ok. Así es como, entonces, no sé si han visto que hay toda una tendencia de que Marianne ha hecho justicia por todas para que aprendan las mozas. Y a mí me parece súper peligroso esto que se está haciendo una tendencia, porque no, Marianne tenía toda la posibilidad de exponer a Valentina, si es que así fueron las cosas. En el caso de Valentina fue la tercera en discordia, Marianne tenía los seguidores, tenía otras opciones para salir y exponerla, y entonces tal vez destinarla al rechazo social, porque tenía esa posibilidad, pero ella, sin embargo, actuó de otra manera, que ella menciona que fue un error, que cometió un error, y no es un error, es un delito. ¿Soy yo o se escucha como robotizado? Ay, sí, un momentito, pero ya otra vez te Ya, escucho. ¿verdad? Entonces, está haciendo ejemplo, y yo no sé si se han dado cuenta que hay muchos adolescentes que están cometiendo delitos, y como la propia ley nos señala que hay 3 grupos etarios que pudieran tener una medida de sanción socioeducativa, y estos grupos son el primero de 12 años cumplidos hasta antes de 14 años, el segundo de 14 hasta antes de 16, hasta antes de los 17, y el tercer grupo es de 17 y 18 años. 16, 12 a 14, si es de 12 a 14, el segundo es de 14 recién cumplidos a 16, y de 16 recién cumplidos a 18, disculpen, es que se me va. Okay. Y resulta que, por ejemplo, los llaman grupos etarios. El primer grupo etario jamás va a tener una sanción privativa de la libertad, que son medidas de internamiento. Acá no es como que va a un penal o está en la cárcel, sino son internamientos, son internados a donde ellos los envían. Okay. Ese grupo jamás. El segundo grupo, que es de 14 años cumplidos hasta antes de los 16, ellos, la máxima de internamiento sería de 3 años. Y el tercer grupo, que sería de 16 años cumplidos a 18 años, es de 5 años la mayor sanción. Pero ojo, eso es en casos extraordinarios. En casos extraordinarios. Vimos lo que sucedió con Marianne y Valentina, y por ejemplo, en el caso de Marianne, como no murió Valentina, porque hay que decirlo así, es por eso que ella no tiene una medida de internamiento. Ok, pues está muy complejo. ¿Esto sucede en todos los países, en la mayoría de los países? En la mayoría de los países de Latinoamérica, porque tenemos estos tratados internacionales, y por ejemplo, Argentina, Colombia, Panamá, la mayoría de los estados de Latinoamérica conformamos parte de estos tratados, y entonces al ser prioridad los derechos de las infancias, los derechos humanos, el interés superior de las infancias, sí están todas estas medidas, se les tiene que tratar con todo este cuidado, que a mí me parece complejo porque como en este caso vemos la víctima es Valentina, y solo por haber cumplido un poquito antes los 18 años, entonces queda en desventaja con la agresora. ¿Cómo se pudieron conectar así todos los elementos? Pero mira, dice Nanita que si al cumplir la mayoría de edad le cuentan lo que hizo cuando todavía era menor, o eso no. No, lo que hizo siendo menor seguirá sancionado porque a esa edad realizó el acto. Creo que se están esperando a que cumpla y digo, eso es mera especulación mía, que se están esperando a que cumpla los 18 años para que ella siga amenazando, siga revictimizando, siga haciendo toda esta serie de ataques, incentivando a que sus seguidoras ataquen a Valentina,
Y eso es lo que los abogados probablemente podrían denunciar en esta ocasión, pero ya como mayor de edad, o sea, serían dos cosas diferentes. Sí, totalmente. Pues aprovecho aquí que pregunta YC. Rosalinda, en algún lado escuché que Mariam tenía depresión postparto. ¿Esto se puede tomar en cuenta para actuar? En el plano de lo legal, ¿tú qué opinas, Lick? Ahorita yo les digo y Cory ¿Sí le beneficiaría el que se diera un diagnóstico de este tipo? Mira, en muchos casos, el hecho de que la persona tenga un brote psicótico, esté padeciendo una depresión postparto o se sepa que ya tiene padecimientos psicológicos, para no entrar en detalles, que pudieran detonar este tipo de acciones, sí es una atenuante. Sí hay una sanción, pero es menor y a veces ni siquiera hay sanción, sino que se les impone el cuidado de su salud mental, muchas veces en centros de psiquiatría, porque no son personas, bueno, son inimputables, no están en sus capacidades mentales, como no supieron lo que hicieron, entonces no pueden responder ante ese hecho. Claro. Pero a Marianne, cuando la ingresaron, le tuvieron que haber hecho estudios psicológicos y nunca se habló de eso. O sea, se especuló en redes sociales, pero que se supiera que había dado positivo a depresión postparto o algún otro tipo de situación de salud mental, una vez que la investigaron para cometer este acto, nunca se dijo ni se demostró. De hecho, el abogado de Valentina dijo que no. Ok. Bueno, eso es entonces en la parte de lo legal, ¿no? Que ya lo hemos visto pasar en muchos casos. En la parte clínica, pues bueno, depende mucho del historial clínico que tenga, si hay consumo de sustancias y efectivamente lo que se menciona, ¿no? Cómo ha sido la crianza y los responsables, los cuidadores, hasta qué punto podrían haber generado que los signos que se demuestran en acciones ya ejecutadas pues estén relacionadas con la depresión postparto, pero si existe una perfilación criminal adecuada, la depresión postparto tiende hacia la depresión general, motriz, anímica, energética, entonces no nos checa la conducta criminal con la parte clínica que se puede diagnosticar, o sea, no sería congruente, porque no hay como tal un brote, tendría que ser brote psicótico, pero no la depresión postparto, porque ahí indicaría baja total de ciertos neurotransmisores que no dan ni siquiera para que ella pueda tomar un arma, tener estas conductas. No es parte de la depresión ese tipo de signos, ¿no? ¿Tú cómo ves, Cory? Y que además, completamente de acuerdo, y que además sería muy fácil de comprobar esta incongruencia precisamente por ser una persona tan activa en las redes, ser alguien que constantemente estaba demostrando su actuar, su diario vivir, y no hace match con una persona que presentara signos de depresión postparto. Yo les tengo una pregunta para continuar en lo mismo. Ella apenas hace poco filtró un video en donde después de cometer el ataque graba la escena con Valentina ya mal en el piso y graba cuando va llegando José, la manzana de la discordia, y entonces ella le dice, no vas a defender a tu novia, no vas a defender a tu novia, y está grabando. Eso, digo, mi duda es, ¿eso hablaría de una depresión? ¿Hablaría de un brote psicótico? ¿Hablaría de que esta niña, por qué hizo esa grabación? Porque lo que ella declaró y que Valentina dijo en algún momento con Adela Micha es que esta niña no recordaba, que había declarado que no recordaba lo que había hecho, pero ahí está el video donde grabó, entonces no sé como por qué grabar, o sea, cuál sería, no sé, tal vez la conducta o si estaba mal, no tengo idea. Mira, yo lo que puedo, lo que conozco respecto al efecto del momento que puede estar, lo más común sería un shock, y ahí no hay un shock dentro de los signos que se observan, ¿no? Esa conducta está más relacionada con frialdad, falta total de escrúpulos en el plano de indiferencia a situaciones que además generan un alto nivel de
adrenalina, en donde hay unas alteraciones importantes a nivel fisiológico, pero también a nivel de la conducta y de la verbalización. Entonces es demasiado, no vas a hacer nada, no vas a defenderla, ajá, no articula hacia eso. Si fuera un brote psicótico diría incoherencias, incluso no tendría ubicación del el hecho como lo es de grave, o sea, ella sabe perfectamente eso, daría a lo mejor el tema de que requiere un análisis profundo del hecho y la grabación, porque detonaría en que es totalmente consciente de lo que está diciendo, de lo que ejecutó y que está incluso metiendo a un tercero para preguntarle, no lo vas a defender porque sabe que hay un hecho donde requiere una defensa, ¿no? De algún tipo. Empata mucho más con una conducta antisocial, ¿no? Que Total. eso sí tiene congruencia con otros rasgos que ha demostrado esta chica, ¿no? No, o sea, finalmente terminan siendo estas patadas de ahogado el intentar colocar algún diagnóstico que le sea favorecedor, pero en realidad, y como lo mencionan aquí en los comentarios, pues porque esta combinación de elementos le favoreció para salir, pero esta chica es un riesgo para la sociedad, porque en este momento el pretexto fue esta situación de que ya ni era su novio, ¿no? Ya ni era su pareja, pero bueno, a partir de que él se relaciona con esta otra chica, pues es que atenta contra ella. Y bueno, ¿qué otros momentos pueden a ella desatarle esta impulsividad para que ahora ataque a otra persona? Sobre todo después de que, como decíamos hace un rato, no tuvo consecuencias de esta acción tan grave. Y que Sí, después de esto haya salido bien librada, Sí. en cualquier momento tiene alguna otra situación que le inconforme, ante la cual no se sienta cómoda y que con esa facilidad atente contra alguien más. claro, y sabes que, saben que hay una línea importante. Si estuviera este perfil antisocial más inclinado a la sociopatía, tendría mayor control del impulso, pero está más ligado a una psicopatía donde hay menor control del impulso. Por eso, a pesar de que si hay una premeditación, las acciones son demasiado agresivas, son demasiado visibles dentro de una situación que, vamos a ver, se va hacia la intermitencia de los enfados, la irritabilidad y lo explosivo, con un foco, o sea, tiene un enfoque total de la víctima, los hechos y hasta aparentemente, por lo que se ha dicho, está de acuerdo con la persona del departamento, no su amiga. Ajá. Entonces ya todo está alineado de esta manera y la conducta que es sumamente agresiva también valdría la pena indicar que la utilización de armas blancas con el nivel de salvajismo y el número de puñaladas tiene que ver con un hecho sumamente personal de odio desbordado, iracundo, y entonces es común que este perfil antisocial esté relacionado también con otro trastorno, que es el de explosivo intermitente, trastorno explosivo intermitente, que eso ya se había visto en videos previos, ¿no? De otros momentos donde es Sí. agresiva y violenta a otras personas. Entonces es muy complejo su diagnóstico. En dado caso que se lo hayan aplicado bien con todas las pruebas, yo creo que van a salir muchos elementos donde lo psicótico no es presente. Yo creo que hacia allá se encaminaría un buen diagnóstico. De hecho, hace unos días se hizo muy viral una chica que hace un video diciendo, esta mujer está mal, porque dijo Marian que Valentina quiere ser como ella, que Valentina la copia, que le tiene envidia, o sea, está enfocándose mucho en eso. Entonces, otra chica que no conoce a ninguna de las dos, simplemente emitió su opinión en redes sociales, dijo que le parecía que Marian era un peligro y que no entendía por qué nadie estaba haciendo nada y que, como dijo, no es la representación como de la injusticia, es la representación de las locas, así lo dice esta niña, una niña también como de la edad. Y entonces Marian le comenta en ese video, y después andan llorando porque les pasa lo que les pasa, una cosa por el estilo. Y esta chica toma captura y hace un video y dice, aquí está, esto no es normal, me está amenazando porque emití mi opinión y está justificando lo que hizo, porque ella
todos los videos que ha sacado es justificando. Sí, sí lo hice, pero fue porque es que ella me bajó a mi novio. Sí lo hice, pero es que ella quería ser niñera de mi bebé. Sí lo hice, pero es que ella me tenía envidia. Entonces, me llama mucho la atención esa actitud. Sí, porque hay una combinación de rasgos narcisistas y obsesivos. Ahora también complementando esta parte, y pues es interesante ver la reacción de la misma Valentina, porque, por ejemplo, en entrevista con Adela Micha, ella dice que sí está inconforme, sí no quiere tener como tanta cercanía, pero que realmente, pues, ya pasó, o sea, no fue tan grave, ella se disculpó, la sintió sincera, que más bien Valentina se siente como con mayor resentimiento hacia la amiga, ¿no? Esta amiga que Sí. sirvió de enlace, que siente que ahí estuvo la real traición, porque ella fue la que se coordinó con Marianne para que ese día llegara, entrara a la casa y la atacara, que realmente como que ella la ve como el foco de la traición, pero que Marianne, pues pobre, ¿no? O sea, la estaba pasando mal y de alguna manera justificando estas acciones que dices, bueno, y por otro lado también encumbrando al novio, ¿no? De que ahora resulta que es el mejor novio del mundo y que es el que la protege y él no tiene culpa de nada y bueno, finalmente también creo que la reacción de ella no resulta tan favorecedora también para el caso y de alguna manera también termina encumbrando a Marianne. ¿Sabes qué? Yo creo que ahí está un tema claro. La reacción como mecanismo defensivo de Valeria es un síndrome de indefensión aprendida con respecto tanto a Valeria como al novio, tanto a Marianne, perdón, como al novio. Entonces, la primera fase es que su victimaria queda como en un punto donde ella no se sabe defender, no sabe qué hacer y le tiene un miedo que no está proyectado directo, sino a través de ese síndrome de indefensión aprendida. Y esto quiere decir que hay altas probabilidades de que algún entorno o situación que vivió Valeria, ¿qué es Valentina? Sí, Valentina. le estoy poniendo el nombre de la otra. Valentina haya estado relacionado con ser vulnerada en muchas situaciones a nivel emocional, a nivel físico, etcétera. Esa sería una. Y dos, la idealización del novio, porque de algún clavo ardiente te tienes que agarrar ante un efecto tan grave de un hecho que llegó a casi a perder la vida. Entonces, yo considero que no es un momento todavía adecuado para que se pueda emitir incluso un diagnóstico para ella, sino que tiene que llevar como un tipo de terapia breve centrada en el efecto de crisis. La crisis no ha pasado, el shock no ha pasado y apenas va a empezar a retomar como una regularidad. Asimilar, ¿no? Sí, y ya después de eso requiere un diagnóstico y seguramente cuando despierte ese trance, ese síndrome que aparece y que va a ser solamente por mecanismo defensivo, va a cambiar, yo pienso que va a cambiar su actitud. Además de que viene el proceso también de lo que menciona la LIC Maggie, se van a unificar esas dos cosas, la parte legal en la espera de la mayoría de edad de Marianne y el despertar de un proceso de síndrome, que además es un estrés postraumático que puede quedar como trastorno, y eso sí es mucho más grave, porque le quitaría disfuncionalidad en lo general de su vida. Va a requerir muchísima atención psicológica y psiquiátrica. Ahora, creo que también algo interesante de todo esto, que sabemos que casos de este tipo existen y demás, pero en esta época de redes, todo lo están dejando en evidencia por medio de los videos, se están exhibiendo todo el tiempo, están mostrando estas subidas y bajadas, estas incongruencias de las que estamos hablando, y pues vamos a ver más adelante también con efectos legales qué tanto eso puede retomarse, porque sabemos que al día de hoy aunque bajes los videos, ya alguien se lo quedó, en algún lado quedó registrado y podría surgir algo como evidencia que ellas mismas están aportando y que quizá no están concientizando todo lo que implica el hecho de estar tan expuestas mediáticamente. Entonces creo que eso también en algún momento pues podría ser un factor favorecedor para el caso. ¿Cómo ves, Lick? Y fíjate, ella tiene una medida
les digo, son sanciones socioeducativas, ya tiene una medida de libertad asistida. La libertad asistida es que efectivamente va a estar en libertad, va a gozar de derechos, alguien debe de estar pendiente de ella, pero también alguien, una autoridad tiene que estar observando la conducta de Marian, y yo no creo que nadie lo esté observando porque están permitiendo que ella actúe sin ningún tipo pues de corrección de esa actitud, decirle, mira, no sigas subiendo esto a redes sociales y no pasa nada. Y ella se justifica, incluso le ha dicho a la gente que poco más o poco menos que tontos, es que ustedes ni saben, yo estoy en mi proceso de reinserción social. Ella todavía no está en proceso de reinserción social porque el proceso de reinserción social viene una vez que se cumple la sanción y ella todavía tiene 2 años y cachito de sanción. Y algo que ella sí está haciendo en este momento es reintegración social y familiar. Pero una de las cosas que pide la propia ley es que ella se reintegre a un ambiente que permita que tenga un sano desarrollo, que alguien esté pendiente de ella, que tiene que asistir a terapias psicológicas, si es necesario tener tratamiento psiquiátrico, debe de asistir a la escuela, pero siempre bajo, porque les digo, la sanción que ella tiene es libertad asistida. Entonces, ella siempre bajo la tutela, no solamente, en este caso, que supongo sería su mamá, sino de una autoridad que tiene que estar observando su conducta. Y yo no veo que eso suceda. Pero es que saben algo también, esto es muy importante. Si el diagnóstico, una vez que ya tenga la edad para que se pueda llevar hacia la revisión de criterios y todo esto, si encaja en el patrón, en el diagnóstico del trastorno antisocial con narcisismo patológico, con etcétera, etcétera, no hay forma. O sea, ya no, eso es, no se puede tratar. A lo mejor se puede dar un tratamiento psiquiátrico, medicarse, y eso la podría mantener de alguna manera en una línea de apaciguamiento de ciertas acciones peligrosas, pero no se puede reinsertar, o sea, no se podría que, ay, ya le quitamos esto, ya se volvió buena, linda y preciosa y comprendió su error. Eso es Y muy, autónoma, ¿no? sí, no, eso va a ser muy complicado porque ha sido todo un periodo de desarrollo. Si en la fase adolescente, que todavía no va a salir a los 18, más o menos a los 21, 26, estaría el cerebro totalmente desarrollado para salir de la adolescencia y en su caso, que seguramente ha habido consumo de sustancias y los elementos de negligencia, van a llevar a un proceso de mayor edad, o sea, yo creo que va a llegar a los 30 y todavía va a tener un cerebro adolescente o infantil, porque esto es lo que plantea este tipo de trastornos. Entonces, está muy complicado y sí, efectivamente es un peligro para la sociedad, porque no sabemos lo que siga, no tiene realmente límites, ¿no? Hablan Mónica dice que si le pueden regresar a su bebé, ¿cómo ves? Sí, sí se podría, pero recordemos, ella está en un proceso de reintegración social, no de reinserción, de reintegración. Y toda esta reintegración tiene que ser resultado de las terapias psicológicas que ella va a tomar y que alguien debe de estar observando. Ella ha pedido que le regresen a la niña, pero la niña la tiene el papá, con sus papás y las hermanas. Todo parece indicar que la niña está bien cuidada y yo dudo que se la regresen, pero me llama la atención porque desde hace días ella se ha grabado comprando ropa de bebé, que porque ella va a regresar la niña con ella, pero la niña estaría en un riesgo, a menos que los expertos, obviamente los psicólogos y los psiquiatras, digan que sí está en capacidad de tener a su niña con ella, pero no es una decisión que ella vaya a tomar o que vaya a tomar el papá de la menor, sino que tendrá que evaluarse porque aquí el derecho que prevalece es el de la bebita. La bebita tiene derecho a convivir con mamá, tiene derecho a convivir con papá. Probablemente empiecen las convivencias en un centro de convivencia familiar. No se la pueden dejar así porque no sabemos cuáles fueron o cuáles son los resultados de esos estudios que se le realizaron a ella a nivel de salud mental y si la niña estaría en riesgo. Pero si todavía la tiene el papá y ella dice que ya sus abogados y no sé qué, yo supongo que es porque algo hay por ahí. Pero no se la regresarían así tan, porque No, ya no, la pidió, se la das.
Dios mío, pues mira, hola, muy querida Mónica, bienvenida. Dice que no solo va en contra de Valentina, en cuestión de tiempo va a haber alguna otra Sí. víctima. Es que eso es lo que se está viendo y creo que hay, no están las leyes preparadas para este tipo de cosas, Y así eso definitivamente. apuntala, ¿eh? Sí, Sí. pues mira, ¿cómo andas de tiempo, Maggie? ¿Cómo vas? ¿Cómo andas? Es, Seguimos. Sí. pues Seguimos, miren, es seguimos. un caso que definitivamente está muy rudo, muy fuerte y vamos a seguir observando, esperando que nos equivoquemos en Sí. muchas cosas para que no suceda nada malo. Ahí sí me quiero equivocar, para que no suceda algo más grave, ¿no? Pero bueno, a ver, Oye, Omar, vi que aquí mandó una tenemos. estrellita, pero no sé si esa estrellita tiene algún significado. Nunca me había tocado verla. Dios, no, tú sabes, Maggie, que eres más experta Una de estrellita, tiene no, como una estrellita que, ay, Dios mío, Omar. Omar la puso. Ah, Omar. Omar que nos trajo la cena, ya saben que él siempre deja cenas. Bueno, pero aquí, mira, aquí dejó Está- una manzanita y Sí, como un tecito. No me parece. sí, O sea, tiene sí me como una parece Omar, pero estrellita. no veo la estrellita. Ah, no, yo No, sí la veo. supongo que en la de la esquina. Sí, es No, otra esos los coloqué yo porque son los destacados para leer. Ah, Ah, ok. Ah, Es muy que hay bien. muchos comentarios, les agradecemos mucho, pero bueno, estamos destacando algunas preguntas Ok. y el Ah, muy comentario bien. de Omar que siempre nos deja la cena para compartir. Hoy dejó cena para tres, mira, nos dejó unas manzanitas Muchas gracias. besos, y Omar. un tecito, muchas gracias. Y mira, también aquí nos comenta Jaycee, que creo que es un caso interesante también para comentar, que es el caso de Sergio Mayer Mori, que, bueno, aquí nos pregunta Jaycee, en el caso de Sergio Mayer Mori, que los padres sabían de su relación con una mujer mayor a la que embarazó, ¿también tendrían que ser investigados Sergio Mayer o Bárbara Mori? Regresamos a ese punto. Sergio Mayer, papá, y Bárbara Mori debieron denunciar esa conducta en su momento, porque era un menor de edad y porque todo el mundo se le fue encima. Y vamos a olvidarnos de si nos cae bien o nos cae mal Sergio Mayer papá o Sergio Mayer hijo, o si nos gusta o no nos gusta cómo actúa Bárbara Mori. Estamos hablando de unos padres y un menor de edad. Ellos tendrían que haber denunciado a esta mujer, que se me olvidó, Natalia. Natalia Subtil. Ellos tendrían que haber denunciado. Quien en este momento quien podría denunciarlos a ellos por la omisión de cuidado sería Sergio hijo, pero pues sabemos que no lo va a hacer. Pero si el Estado cumpliera con sus obligaciones, el Estado lo investigaría en el momento en el que se levanta el acta de que hay una mujer de 27 años dando a luz un bebé producto de su relación con un menor de 17 años. Pero bueno, el Estado, eso, hay datos de niñas de 10 años teniendo bebés de hombres de 50 y no hay ningún tipo de investigación al respecto. Entonces, en eso sí nos quedamos, es insuficiente nuestra ley. Bueno, la ley es suficiente, nuestra autoridad es insuficiente y no hace lo que debería de hacer. En este caso, cuando Natalia tuvo la bebé, en el hospital tuvieron que haber pedido datos del papá y ver que el papá era menor de edad y eso se debió de haber seguido de oficio, porque Ok. ahí hay un probable delito sexual, pero no se hace. No se Oye, hace. y que siga imperando aquí el tema del género, como para que no se le dé tanta importancia, considerando que pues es un varón y que ya estaba pues muy cercano a la mayoría de edad. ¿Crees que también eso colabore como para que estos procedimientos que podrían estar al alcance no se den? Sí, muchos hombres no, mira, si cuando una mujer se presenta a denunciar este tipo de situaciones, siempre vienen los cuestionamientos. ¿Y por qué ibas por esa calle si todos sabemos que esa calle es muy peligrosa? ¿Y por qué ibas vestida así? ¿Y a quién ibas a ver? Ah, pero venías de una fiesta, entonces venías tomada. Si ese tipo de revictimización, porque eso es, se ve en mujeres, ahora imagínate en hombres. Normalmente el hombre es más complicado porque en las propias fiscalías, que eso se puede sancionar si ustedes lo denuncian, pero en las propias fiscalías es como de, ay, vino a denunciar que abusaron de él o que lo agredieron y está bien alto.
vino y no hizo nada. Ay, ¿cómo? Y la estás viendo ella cómo es chaparrita y dice que ella le pega. Claro que no. Y se vuelve un objeto de burla. Entonces, sí tiene que ver con una cuestión de género, porque responde a estos estereotipos de por ser hombre no te va a pasar. Claro. Por ser hombre, si te pasa es porque lo permitiste. Y oigan, sí escucharon que cuando Sergio Mayer Mori está contando muchas situaciones que vivió con Natalia y el tema de su hija, ella no llevaba a la niña a la escuela y la directora les pide que hagan una llamada de Zoom y entonces ella dice, pues porque no me daba para la gasolina. En eso, dentro de la ley del derecho familiar, o sea, él podría decir que hay un abuso económico, un abuso psicológico, negligencia para la niña. ¿Cómo lo trataría alguien que sí se quiera llevar todo este proceso hacia lo legal? Mira, algo que a mí me llama mucho la atención, que creo que ni el propio Sergio Mayer papá sabía, creo que se lo dijo un periodista porque él no tenía ni idea, es que Sergio Mayer Mori ha admitido que él de plano no le da dinero a la niña, que porque a veces trabaja y que a veces no. Si hubiera una demanda por concepto de alimentos por parte de Natalia hacia el papá de la niña y el papá demuestra pues que no tiene la capacidad económica o psicológica para cubrir las necesidades de la niña, a quien tiene que demandar Natalia es a los abuelos paternos. Y hasta donde sabemos, no ha habido necesidad de esa demanda porque los abuelos cumplen ciertas obligaciones que le corresponderían al hijo, que era justo lo que platicábamos antes de entrar, que a mí me parece que es como, no estás solapando la conducta de tu hijo, ponlo a trabajar y que cumpla con una parte. Sí, tal vez no le puede dar a la niña el estilo de vida porque no ha terminado de estudiar y tú le vas a apoyar, pero oblígalo a que haga algo, a que siquiera venda chicles en una esquina para que algo le dé a la niña. Pero bueno, Natalia habría que ver cuáles eran los beneficios que estaba viviendo, y hablo de ella, no de la niña, o recibiendo, porque probablemente no había ninguno. Y probablemente ella se ve obligada, como muchas mujeres en este país, a que ni siquiera pueden trabajar porque tienen que cuidar al bebé, o en este caso a la niña. No es un abuso si hablamos de que tal vez Natalia pagaba escuela, Natalia la llevaba, hasta donde yo sé, la información que se ha hecho pública es que la camioneta que ella manejaba, que es en ese momento que se la quita Sergio Mayer, era de Sergio Mayer papá, y la escuela la pagaba la abuelita, y como que todos los gastos de la niña lo cubrían los abuelos. Entonces Natalia, al poner como impedimento, incluso la renta creo que la pagaban de un departamento. Entonces Natalia, al poner ese pretexto de la gasolina, pudiera consistir en un abuso, porque ella también debe de aportar en algo, que son los cuidados, y con eso se cubre, pero decir que no la llevas a la escuela porque no le das para la gasolina, pero tampoco hace nada, y según lo que ellos han relatado y ella misma ha relatado, pues sí le caían ofertas laborales y lo que le ofrecían los abuelos era a ellos cuidar a la niña, además del dinero que ya le daban. Okay. Yo sí considero que incluso el cambio de actitud que vimos últimamente en Natalia fue cuando Mayer se entera que él puede reclamar derechos de la niña porque está obligado a cubrir las necesidades de la niña. Pero si tanto él como Bárbara están cubriendo esas necesidades, ambos tienen derecho a reclamar, por ejemplo, las convivencias de manera formal, llevarse a la niña en vacaciones. Y creo que por eso Natalia como que le bajó 2 rayitas, porque sí lleva las de perder. Porque el embarazo ocurrió siendo ya mayor de edad, el embarazo ocurrió cuando él era menor de edad. Entonces, el embarazo no sería más que prueba de que hubo intimidad entre ellos cuando él era menor de edad. Y eso es una violación. Que él dijo, tengo un video donde tengo 17 años y estoy en la cama con Natalia en paños menores. Entonces, pues hay muchas formas y hay testigos y etcétera, pero bueno, aquí hay otra cosa que a mí me llama la atención de este caso. ¿Qué pasa? Porque hay muchos casos así. ¿Qué pasa cuando uno de los progenitores consume activamente, pues como él dice, la hierbita, ¿no? Entonces él dice que ahorita está pasando por un periodo de abstinencia, pero que él normalmente está consumiendo todo el día.
Y cuando alguien observa esto, ¿puede demostrar a través de la ley que la persona no es apta porque está consumiendo y tiene adicciones? Eso ¿Qué se pasa? llama corrupción de menores. Ujú, Si la niña está con él cuando él consume sustancias, él ujú. puede perder la patria potestad y pierde cualquier derecho sobre la niña, más no las obligaciones. Él tendría que seguir cumpliendo con sus obligaciones, la obligación de dar alimentos, pero sí perdería los derechos, porque es muy delicado. Solo vamos a llevarlo a este terreno de la especulación. Él tiene bajo su cuidado a la niña, consume y la niña lo huele. Entonces, la niña ya lo está consumiendo, eso es corrupción de menor. Pero además, olvídense de eso. La niña decide salir de la casa o del departamento porque vio un gatito y él ni en cuenta porque está en su viaje. ¿A cuántos riesgos se expone la niña? Si le pasa algo a la niña, por supuesto que es responsabilidad de él. Entonces, si se demuestra que él está consumiendo sustancias delante de la niña, sí pierde guarda y custodia, y pierde patria potestad, pierde todos los derechos, más no las obligaciones. Y solamente tiene que ser así cuando esté en el momento que esté con la niña o que él sea un consumidor activo, le hagan pruebas de antidoping y detecten que él tiene constantemente este consumo, o aunque Aunque no le puedan comprobar que consume frente a la niña. Ajá, Tiene y que que ser frente a la niña. ok, Ok. ok. A menos que cuando él consume pierda la conciencia, que de hecho lo ha platicado en entrevistas, que se ha perdido muchos días consumiendo y se pone muy mal, pero no tiene a la niña con él. Ok. Pero sí tendría que ser que haga esto delante de la niña. Y en el caso de la mamá, de la abuela, que finalmente se sabe que ella solapa y le da la sustancia por primera vez o de las primeras veces a su hijo, ¿qué pasa ahí? Ya no se Ahí puede. el papá tenía que haber denunciado. Ujú. Eso Bueno, es es que corrupción. hay tantos detalles de un lado y de otro que también por eso supongo que al final llegan ahí a sus acuerdos de Nadie dice palabra nada. y mejor no nos metemos en temas legales porque finalmente de los dos lados hay cola que les pisen, ¿no? Exacto. Sí. Mira, lo que yo siempre digo es, somos seres humanos y todos tenemos errores y todos tenemos aciertos, pero hay unos que tenemos más que otros. Y en este caso yo sí veo que de parte y parte hay varias situaciones bastante críticas y criticables. En el caso, por ejemplo, de este niño, de Sergio Hijo, él platicó en una entrevista con el papá que su primer consumo fue a los 14 años. Y ahorita en la granja acaba de platicar hace unos días esta parte de que, no, dice, es que yo consumo todos los días, todo el día desde hace 15 años. Tiene 27, se empezó a consumir a los 12. Ujú. Que Ok. también ahí valdría la pena saber que esa sustancia específicamente trae consigo daño cognitivo de la memoria. Y ese es uno de los principales efectos. Pero fíjense, en ese sentido, más allá de la parte legal, en términos de la psicología, yo creo que está muy interesante estudiar ese sistema que está totalmente enfermo y desorganizado, pero que de un padre, que es Sergio Mayer padre. ¿Qué pasa? Que el ejercicio, que los negocios, que la estratega de esto, que muy cuidado en su cuerpo, que actividad, que etcétera, 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 surgen, y no es este el único caso, en diferentes dimensiones económicas, de estatus, pero ¿cuántos padres tienen esa estructura, esa vida? Y el hijo está en otros niveles donde hay inacción, no se han podido desarrollar de forma autónoma, sustancias, negligencias por todos lados, ¿no? Aquí hay una incongruencia muy interesante. Y la reciente adhesión de Bárbara Mori al mundo holístico, donde también está la toma de esto, que sí, la meditación, pero llevado a los estos niveles fanáticos, ¿no? Sí, de hecho, algo que a mí me llama mucho la atención es que ahora que estamos, yo no conocía mucho a este chico, porque la verdad él nunca fue como tan público. Sí sabíamos, porque el propio Sergio Mayer lo contó en algún momento en la Casa de los Famosos, que un punto de distanciamiento con su hijo es que lo mete a un colegio militar, y que su mamá era demasiado permisiva y él era como muy estricto y mucha estructura
estructura y muy cuadrado para la crianza y que eso llevó a que él se distanciara del hijo. Por supuesto, ¿quién no a esa edad, siendo un adolescente, buscaría irse con la parte permisiva y que todo lo que tú quieras pero si ustedes lo observan aquí en la Casa de los Famosos, a mí me llama mucho la atención y quisiera que ustedes me aclararan esta situación. Yo no veo a un hombre de 27 años. Si lo comparamos con Aarón, Aldo, Abelito de la Casa de los Famosos, son 3 chavos que para empezar, pues sin hijos. Y segundo, los 3 tenían como muy metida esta parte de quiero ayudar a mi mamá, quiero ayudar a mi papá, quiero ayudar a salir adelante. Y los ves, yo lo que percibía en ellos, y tal vez me equivoco, pero yo percibía que tuvieron que madurar a fuerza y siguen guardando mucha parte de niño, pero se vieron obligados a madurar por las circunstancias de vida que les tocó. Y en Sergio Mayer Mori yo sigo viendo un niño de 15 años y antes nunca lo había visto y a mí me sigue pareciendo ese niño inmaduro, berrinchudo. Ay, pues me vale, se hace lo que yo diga. No me parece una mala persona, porque no estoy juzgando si es bueno, pero sí me parece inmaduro. No sé ustedes qué. Sí, mira, yo te voy a decir, les voy a decir una cosa muy interesante, ¿eh? Y a lo mejor ahí es el punto donde también cabría meter esta parte. Las personas cuando están en etapa de desarrollo, fíjate muy bien, si tú les limitas las actividades, el que sean responsables, el que se muevan, el que jueguen, etcétera, es muy difícil que desarrollen esta parte maxilar grande o el paladar se hace pequeño y al tener esta parte sin desarrollo, los ojos tienden a caerse porque no hay sostén del rostro. Pero para la parte que yo siempre veo es las personas que no desarrollan esta zona y por ende los ojos se caen y tienen este tipo de características más infantiles, incluso los dientes de conejo que tiene Sergio Mayer Mori muy grandes, yo les digo de los consentidos, ¿ok? Es porque hay demasiada inactividad que los haga mantener fuerza y dureza. En el caso de Aaron Mercury, de Aldo de Nigris o hasta de Abelito, que son muy jóvenes, sí, bien destacada y marcada y no tienen los dientes de conejo gigantes, porque son personas que tuvieron que enfrentarse a situaciones donde apretaros los dientes, cuando dicen apreté la mandíbula, apreté los dientes, la fuerza, la estructura y eso les da madurez, pero además tiene un sentido más fuerte. Si yo solo utilizo actividades subjetivas, la parte del cerebro que se está desarrollando más es el hemisferio derecho, que es subjetivo, imaginación. Por lo tanto, no me voy a la estructura del izquierdo, que me da fuerza y dureza para el movimiento de cómo están conectados todos los nervios hacia el rostro. Entonces, yo nunca voy a ejercitar esta parte. Y en Sergio Mayer Mori está como que quiere desarrollarse, pero no se termina de desarrollar. Y entonces por eso también, además de la actitud, la estructura física y el tema de cómo la sustancia esta de la hierba hace que mucho menos, se quede todavía mucho más atrás de su etapa de desarrollo real. Por ende, aunque él quisiera hacer ejercicio, va a tener cierta debilidad y tú lo ves que tiene cierta parte magra, pero como flaquillo, ¿no? Como que no puede desarrollar masa muscular porque esa parte del cerebro nunca se acostumbró a mover la parte física, solamente vive en el mundo de lo subjetivo, de la fantasía. Y esa es la activación de la marihuana. Y también de qué nivel han sido sus consumos, porque hablamos de varios internamientos, de varios momentos que ha tenido que ingresar a clínica detox para que vaya a qué grado dentro de la permisividad de tu mamá, que es la primera que te da a probar tu primer churro, y que hay cierto pues nivel, ¿no? de pasividad con respecto a las reglas, pero ¿a qué grado llega esto como para que la mamá ya se detenga y diga, ay, no, creo que ya es necesario el internamiento y que esto ocurra 8, 9, 10 veces? O sea, es porque estamos hablando de una conducta que ha estado latente y constante y que realmente no se ha frenado. Y para la edad que tiene, sí hablamos de un abuso de sustancias desde temprana edad, no solamente de experimentar o de la vida social, realmente de un abuso de sustancias y que no describe alguna otra actividad que le dé estructura, lo que estás mencionando, ¿no? De que tenga una carrera universitaria, de que haya tenido un empleo en el que haya durado lo suficiente. Él mismo lo dice, ¿no? Yo entré aquí por volverme humilde,
porque pues yo no aceptaba cualquier proyecto. Yo me sentía en ese poder de decir, bueno, esto está bien, en este sí porque es para Netflix, en este sí voy a entrarle, este sí está a mi nivel. Un chico que no tiene preparación, que no tiene ningún tipo de currículum como para que se ponga exigente, pero todo esto describe también la forma de crianza que ha recibido para que en este momento de vida él se sienta con ese poder, pero también de que el cuerpo refleje y su conducta refleje ya consecuencias del consumo de sustancias. Claro, porque saben que no puedes separar la parte cognitiva, emocional y física, porque las emociones siempre tienen detonantes fisiológicos. No puede, o sea, la diferencia entre la idea y la emoción es que la emoción sí se conecta con el cuerpo en directo. Entonces, cuando hay una desconexión importante también emocional, vamos a ver que el plano en el que él se mueve parece a veces muy indolente y a veces muy extremadamente efusivo. Eso es parte de la conducta de esto. Fíjense, yo conozco gente que consume, pero consume la hierbita y hay una relación. Yo incluso cuando empecé a ver a Sergio Mayer Mori, que nunca lo había visto tanto tiempo en acción, dije, se parece a fulanito de tal que, o sea, es que hasta habla, hace el mismo tono y cómo habla la parte paralingüística, ¿no? Y que incluso los dientes de conejillo, dije, es que claro, otra vez remito a ese punto, ¿no? Si el paladar no se desarrolla, tiene que ver con un proceso donde se detuvo el desarrollo psicoemocional y motriz, pero también a nivel de todos los órganos, todo lo corporal, porque mira, el cerebro con una sustancia tan temprana edad, ya bailaste, o sea, no se va a desarrollar adecuadamente, por ende, tus proporciones físicas y tu estatura y todo no se concreta, ¿no? Como debería ser si tú no hubieras consumido esta sustancia. Entonces, el paladar pequeño hace que los dientes sobresalgan, los dientes de los incisivos frontales. ¿Por qué Aaron Mercury no? ¿Por qué se ve proporcionado? Yo leí el rostro de Aaron Mercury y su conducta la estuve observando. Es una persona que tuvo que madurar de golpe, no tenía tiempo para ser niño, entonces él, ahora que puede, va a hacer muchas cosas de niño, digamos que lo sublima, y es lo que detectaste, Maggie. Entonces, él no va a tener desproporciones de ese tipo y su conducta y su estructura magra con mayor masa muscular es porque incluso el tamaño de su frente, como todo lo que él tiene en proporciones físicas que se puede considerar proporción áurea, que es cuando se detecta un rostro bello en automático por el cerebro de los demás, lo ves atractivo, pese a que no sea tu gusto específico, tú dices, se ve agradable a la vista, porque tiene proporciones más marcadas en su rostro, en sus zonas, en la altura, la anchura, y en el caso de Sergio Mayer Mori, si ustedes lo ubican, parece a veces que la cabeza se queda pequeña contra el cuerpo. Sí, sí, sí. No se pudo desarrollar. Entonces, no es que no tenga la habilidad, pero está más relacionado con el mundo subjetivo, la fantasía, y esta sustancia genera que las personas esté el cerebro a todo lo que da en ideas, pero a cero de acción en el cuerpo. Es una contradicción. De hecho, no sé si lo vieron, no sé, no recuerdo qué día fue, porque yo siempre lo he dicho, yo soy fan de este tipo de realities donde los encierran y ver qué sucede. Si andas en el 24/7 espiando. No puedo como yo quisiera, como cuando veía a Big Brother que me acostaba en la cama de mis papás y ahí me pasaba todo el sábado y el domingo. Ahora uno es adulto, tiene responsabilidades. Pero me llamó mucho la atención hace unos días que vi un clip, no sé cuándo pasó, no sé si fue ayer, si fue antier, está sentado sobre una pelota y tiene una chamarra y está rebotando en la pelota, pero como ido. Se le ven unas super ojeras y se ve muy mal. Y un día antes, creo, o ese mismo día, había dicho esto de que llevaba consumiendo desde hace 15 años. Entonces, no sé si esto sea parte del síndrome de abstinencia, si se malviajó, si de alguna manera se disoció para no sufrir esa abstinencia, y se los pregunto a ustedes que tienen, pues obviamente, como conocimiento en esta área, porque me llamó mucho la atención, se veía como una persona enferma. Bueno, pero también tendríamos que especular si realmente no consume ahí adentro, porque pues se sabe, ¿no? Que muchos pactan dentro del contrato
eventualmente ciertos consumos, cierto nivel de consumo, pues, bueno, como lo supimos, ¿no? En la casa de los famosos, ¿no? Pero pues aquí no, también quedaría como un poco a la imaginación si en verdad está pasando por abstinencia o si pactó, pues de vez en cuando poder consumir por lo menos cierta cantidad. Yo también voy a especular, pero ahí les va. Si él hubiera consumido, tendría euforia. Esa conducta se llama lenguaje estereotipado, y el lenguaje estereotipado es una disociación generalmente muy llamativa en el autismo, ¿no? A lo mejor Sergio Mayer Mori, si le hicieran un diagnóstico por todos los antecedentes y todo, podría tener algún grado o estar dentro del espectro autista, pero no necesariamente que no suena, tiene autismo, no. Acuérdense que ahí puede estar el TDAH, las habilidades superiores, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando yo, cualquier persona podemos entrar en un estado de desconexión o de crisis porque ya mis niveles fisiológicos, neurológicamente hablando de los neurotransmisores y todo, el nivel de límite al que lo llevo al cuerpo o a la psique misma empieza a generar las conductas estereotipadas, que sería mecimientos, repeticiones, muchas repeticiones. Entonces entraría el rebotar, sí lo vi en la pelotita Sí. como oído. Yo no lo vi, yo no lo vi. Lo tienes que ver, Cori, y sí, se ve ojeroso y todo eso. Yo le veo más ahí como el tema de que esté dentro del estado de abstinencia con algún tipo de tranquilizante que lo mantuvo de alguna manera quieto, pero que eso es muy interesante lo que mencionas, Maggie, porque mira, si a Marian Gonzaga o a otro tipo de personas que tienen otros trastornos que a lo mejor pueden ser dentro de los trastornos mentales, generalmente nos vamos hacia la parte psicótica, pero los trastornos de la personalidad es la parte perversa, la que no respeta normas y comete criminalidad. Cualquiera de los dos, medícalos y van a entrar en una conducta así, como que no están ahí, pero están, respiran, tienen ciertas funciones que no se pierden, pero se disocian un poco del entorno o ven pasar la vida, los problemas y es como, ok, está pasando, pero ya no sienten el mismo nivel de alteración o ansiedad. Entonces, puede ser que le dieron algún tipo de medicación para mantenerse estable o por lo menos en ese estado como de zombie y el efecto es la estereotipa. Eso es muy común, el mecimiento, a veces repeticiones, ¿no? A veces puede ser que se muerdan las uñas, pero dentro del estado de abstinencia vienen muchísimos momentos. Entonces yo pienso que no está en consumo de la sustancia que él que requiere por el nivel de adicción que ella presenta. Bueno, está interesante esa hipótesis, porque justamente, y hablando de estos pactos que se hacen, a la hora en la que te vas a exponer al nivel de este tipo de realities, probablemente pues no sea precisamente lo que se pacta el consumo de sustancias, sino de ciertos medicamentos, tranquilizantes, etcétera, para poder sobrevivirlo de la mejor manera, sobre todo sabiendo que pues sus periodos de abstinencia deben de ser súper cortos de este chico con todo esto que mencionamos acerca de lo que él mismo relata sobre su consumo, además de los internamientos que se sabe que ha tenido. Así que algo debió haber negociado para sobrevivir, no sabemos cuánto tiempo, cuántas semanas, pero sabiendo que va a estar constantemente bajo el ojo público, pues que sea la conducta social pues más llevadera posible, ¿no? Sí, y les voy a decir algo, sí pues, estamos especulando, ¿no? Tendríamos que revisar todo, pero quiero que pongan un comparativo donde se notaba un poco más en Facundo, en la Casa de los Famosos, yo me acuerdo la mera fiesta donde agarró acuérdense que traigo el tapete de que le quita el tapete bueno, ese día él le traía una conducta muy específica, se desaparece, regresa y está en euforia. El periodo de abstinencia que experimentó de algunos días lo tenía un poco intranquilo, pero recordemos que Facundo se ponía a hacer ejercicio, tiene otros mecanismos. Entonces, de repente, entra en euforia y se le ocurren esas locuras. Es como un poco alocado, ¿no? Desbordado el comportamiento. Creo que por ende, es muy común que cuando ustedes observan a las personas en abstinencia, sobre todo esta sustancia, el periodo que pasan la pasan mal, están irritables, están de mala leche y nada, cero que son relax, ¿eh? Ahí parece que eran amor y paz, no.
y después de eso vendría un proceso de euforia si lo consumen, de mucha desborde, de mucha alegría o de hacer travesuras. En este caso, por eso ese tema yo lo veo más en esa línea, ¿no? Que a lo mejor es denle para que aguante, como ciertos medicamentos. Puede ser. Ajá, para que sobrelleve la abstinencia. Sí, Oye, sí. yo Dime, tengo una Mario. pregunta. Por ejemplo, y lo digo, aquí anda Charlie, hello Michi, que les mando un beso. Besos. A mí me genera esta duda. A mí cuando empiezo a ver la casa, veo a Aldo, veo a Aarón, veo a Belito, sin saber la edad que tienen. Yo sabía que estaban chavitos en sus 20, pero ni idea de qué edad tienen. Y yo lo dije muchas veces, a mí me nacía esta parte como maternal, como de tía, así de, ay, es que pobrecitos, son bien lindos, ¿por qué los tratan mal? ¿Qué les pasa? ¿Por qué Facundo hace eso? O sea, porque yo sentía eso, ese sentido como de protección, porque me inspiraban eso. Y con Sergio Mayer Mori, no me cae mal, pero no puedo tener eso. O sea, para mí es como, pues sí, tiene sus momentos de chispas, graciosón, bye. No me genera como ese sentido de vamos a cuidarlo, porque con estos otros niños sí era como de, no me interesa el resto de la casa porque a ellos los maltratan porque los ven chavitos. Y con Mayer Mori no me pasa, es como de, pues si se va, qué bueno, o sea, y son casi de la edad. No sé. Pero, ¿sabes? Creo que ese efecto no es solo tuyo. Precisamente hace un rato veía una imagen porque la semana pasada que recién ingresan a la casa, aparecían estas imágenes de adiós, Aldo de Nigris, hola, Sergio Mayer Mori, ¿no? Como que va a ser el nuevo representante. Y precisamente hoy, hace un rato veía en las redes estas imágenes de perdónanos, Aldo de Nigris, nada que ver Sergio Mayer contigo, ¿no? Porque de primera instancia, pues es bueno, chico guapo, simpático, como que puede ser entrañable, pero creo que este efecto que estás describiendo se está percibiendo porque eh, aunque no es tanto tiempo, ya es suficiente como para ir detectando estos puntos de diferencia de estos otros chicos que como lo mostraron y como se ha mantenido constante la conducta, incluso después del reality, en donde se ven más aterrizados, más claros en lo que quieren. Se nota esa historia de vida en la que han tenido que esforzarse por obtener las cosas en sus diferentes contextos, a diferencia de este chico que cada vez le notamos más lo junior, la manera en la que ha sido beneficiado de una u otra forma, en la que se le han solapado sus acciones, en la que le han resuelto los problemas, en las que a pesar de no haber tenido este historial de preparación, ha tenido acceso a oportunidades. Entonces, eso al paso de los días va brotando, se va notando tanto en la conducta como en su propio discurso, y eso creo que es lo que va marcando diferencia de esa primera impresión en donde genera simpatía a ya ir desarrollando un criterio, una crítica con respecto a él, en donde sí ya no lo vemos tan inocente o tan genuino como podíamos ver a estos otros chicos que son de la edad. Al final todos están como en ese rango, ¿no? No tan exacto, pero en ese mismo rango de edad, pero sí con respuestas claramente distintas. Sí, y yo creo que también le podemos agregar a eso, llamarle tal cual, pues igual ya está más maleado. Entonces, Sí. ¿Sabes sí, también quién es de la edad? Cristian Nodal es de la edad de todos estos chicos. Y a mí hombre, tampoco me inspira como de, podría ser mi sobrino. O sea, no me da. ujú. Mm, Ahí está porque Hello Michi dice, lo voy a tener que ver porque no lo ubica, pues ahí está. Y Y esto que es cada vez se parece más a su mamá, ¿eh? Sí. sí, pero ya vieron el maxilar contra los dientes que son desbordados en cuanto al crecimiento de los otros dientes pequeños, ¿no? Porque el sostén del paladar no da. Entonces hubo una incongruencia dentro del proceso de desarrollo. Y precisamente esto podría estar marcando cómo fue su vida, ¿no? Porque los signos físicos también nos ayudan mucho a identificar
esta tipología viene de donde hubo un faltante de desarrollo de acuerdo a cómo el cerebro funciona en estas etapas. Entonces, pues sí, incluso vean la coloración, siempre se ve como verde, amarillo, con ojeras, ¿no? Porque Sí. hay algo ahí como que no, ahí está porque si lo querían ver, ¿no? Entonces, pues yo creo que este caso también da muchísimo y está el tema donde no, yo no tengo muy bien mucha claridad respecto a Sergio Mayer padre y Bárbara Mori. ¿También se unieron cuando era menor Bárbara Mori? No, creo que ya estaba, creo que sí es mayor él, pero no me parece que fuera menor de edad ella. Mira, según las declaraciones que han hecho públicamente, ella ya era mayor de edad y de hecho tenía 19 años, creo, 20, cuando tuvo a Sergio hijo, pero sí había una diferencia grande de edad. Y ella sí ha hablado de cómo Sergio era, pues igual que intentó ser con el hijo, y creo que tal vez por eso ha solapado como estas conductas, porque ella dice que él intentaba que ella fuera como súper disciplinada y le conseguía un montón de proyectos y quería que todo el tiempo estuviera trabajando y ella no quería. Sí, era más, sí, creo que sí. Pues es todo un relajo ese sistema familiar y está interesante. Y miren, la verdad es que, híjole, ya no nos dio tiempo todo lo que queríamos hablar, pero vamos a echarnos una que otra pregunta de las personas que han comentado, ¿no, Cori? Aquí en el chat. A ver, tú escógelas, Sí, a porque ver. aquí te vamos a agarrar, Maggie, para toda la vida. Ahora dinos esto, no, sobre, es que sí hay Bueno, algo que comentaban hace un rato, ujú. bueno, que nos preguntaban que qué red social, dice, qué red social les parece más agresiva, Dick, Maggie, Rosalinda y Cori. A mí me parece que X. Sí, yo también estoy de acuerdo que es súper tóxico ahí, bien duro, Sí, ¿no? Sí, ok. Bueno, coincidimos ahí, criterio unificado, sí. Ujú, sí, sí, sí. ¿no? Porque sí, y que finalmente la gente tiene como más ese atrevimiento a hacer señalizaciones y de todo, ¿eh? O sea, absolutamente todo pareciera que podría, pues, ser utilizado. Ahora, dentro de estas restricciones, ¿tú crees, Maggie, que en algún momento genere algún tipo de consecuencia legal? Porque, por ejemplo, en X hay demasiada apertura, por ejemplo, a contenido sexual, no por de hecho, ¿no? O sea, muy explícito y que se comparta contenido de manera tan abierta y en algún momento podría tener implicaciones legales si es que, pues se compartiera algo no consensuado y que serviría como evidencia el hecho de que en esta red se permita hacer este tipo de publicaciones. Mira, por lo menos en México está sancionado compartir ese tipo de material en redes públicas o privadas. Pero creo que sobre todo en X es muy común que sean perfiles que utilizan otra cuenta, que utilizan otro nombre y es más complicado que el resto de las redes sociales identificar las direcciones IP. No Ok, imposible, pero sí es más complicado. Entonces lo hacen. Y creo que es una red que ha permitido que cada ser humano deposite ahí lo peor de él, porque tú ves las publicaciones de, no sé, Juanito en X uh-huh. y tienes miedo de topártelo En en la persona. calle. Pero ves Sí, las claro. publicaciones de Juanito en Facebook y comparte piolines con bendiciones. Y ves sus publicaciones en TikTok y tiene videos bailando de lo más buena onda. Entonces yo sí he notado que en X es como, ve a tirar toda la porquería que quieras, finge ser otra persona. Y eso me llama mucho la atención, pero yo sí veo muchísima agresividad y lo que sí noto es eh, pues el uso de cuentas falsas, sobre todo para atacar, hacer circular este tipo de videos.
pero sí se puede localizar y sí, obviamente hay una sanción. Por lo menos en México es sancionable. Hay otros países donde desgraciadamente no se sanciona. Oye, ¿y nuestra policía cibernética sí da para eso? O sea, ¿qué tipo de alcance tiene? Y en dado caso, ¿cómo es que yo, que soy una mortal cualquiera, puedo eh, recurrir a esta instancia para que se persiga un delito cibernético? Ay, ¿cómo se opera? ¿Sí tenemos como acceso a ese tipo de servicios o cuál es el paso a paso? Sí, sí se puede, pero la mayoría de la gente considera o cree que si yo hago una llamada al C4 o al C5 y pido que me contacten con la policía cibernética y pongo mi denuncia digital o por teléfono, así nunca vamos a tener respuesta. Tienen que presentarse en la fiscalía que les corresponde, poner una denuncia, llevar suficientes datos de prueba diciendo, mira, se me está amenazando de esta cuenta o esta cuenta filtró un video mío íntimo. Y entonces es todo un procedimiento, pero ahí sí la policía cibernética empieza a operar y empieza a trabajar y empieza a indagar, pero también hay que estar encima de ellos, encima, casi tienes que estar preguntando del diario para que hagan algo. También, y siempre lo he dicho, sí un poco de ineficiencia, pero un mucho de falta de personal para que realicen el trabajo, esa es la realidad. Ok, que lamentablemente eso muchas veces es lo que desanima para darle continuidad, ¿no? El que esperaríamos que en verdad la justicia sea pronta y que el hecho de saber que pues probablemente sea un procedimiento largo y tedioso hace que mucha gente pues prefiera a veces cobrarse por su cuenta o dejar pasar la situación o esperar que mágicamente ocurra algo que les genere justicia porque desaniman este tipo de procedimientos, ¿no? Es que fíjate, por ejemplo, nada más aquí en mi ciudad, en Jalapa, Veracruz, el diciembre pasado, cada fiscal, no la fiscalía en general, cada fiscal, una persona, Juan Pérez, estaba cerrando con entre 10 y 12 mil denuncias una persona. Entonces, ¿cómo le da seguimiento a esas denuncias? Por eso es que pues se motiva mucho para el procedimiento abreviado, para las medidas alternativas para solucionar estas controversias, vamos a hacer una mediación. Por eso es que muchas veces pareciera que no quieren trabajar o que el rezago es muy grande, pero sí, es que es falta de personal. Y yo siempre he dicho, claro, por supuesto que hay personas que se dejan corromper, por supuesto que hay personas que no quieren trabajar, que les da flojera, pero también hay mucha gente que sí trabaja, pero no pueden con todo. Entonces, muchas veces eso desanima y entonces vas y preguntas y te dicen, ay, no, se me había olvidado, pero vente mañana. Y ves que tienen así una torre de expedientes que solo son de hoy y dices, ¿cómo? Y sí desanima. Y ojo, gente, para eso le pagan ustedes al abogado. Luego el abogado dice, no, es que a mí no me han avisado nada. No, abogado, tú tienes que ir a preguntar. Pues sí, es que está muy difícil que todos hagan su chamba cuando la saturación u otras cosas que puedan estar interviniendo ahí, pero también creo que uno de los puntos más fuertes pues tiene que ver con que sí existe corrupción, ¿no? Sí, Y pues entonces Sí. ni para cuándo, ni para cómo. Pero de verdad, es que no terminaríamos nunca con esa limpieza profunda, porque siempre sale o sea, estamos pidiendo quién sabe qué cosa, pero bueno, esperemos que un día sí. Y bueno, como el tema también de lo que me da risa, que acá anda mi querida Charlie Danger, que también dice que de todos modos en cualquier tema se puede usar proxy, siempre hay formas, porque eso es lo que encuentran todos, ¿no? sí. Y hay mil maneras. O sea, ya lo hemos visto, nos hemos informado mucho de los bots, ¿no? Con tantos y tantos casos que han surgido muy fuertes y que al final también yo digo, pues entramos en esto y cuántas veces no nos van a hatear o a escribir algún comentario. Y a mí me gustó mucho lo que Poncho y la Lick Maggie siempre han hecho, así como de, pues ay, no les hagas caso. Ya si pasa a otro punto, no Sí. se le da la atención, pero ¿quién se mete si tiene la piel delgada? ¿Quién se mete a las redes?
No, y sobre todo, fíjate, para mí es un ejemplo. A mí me sale el canal de Rosalinda y me sale el lunes ustedes o los viernes y lo veo porque me gusta. Y de repente me sale un canal y a lo mejor nunca lo había visto, lo empiezo a ver, siento que es agresivo o que su contenido simplemente no me interesa y le doy eso. No me interesa, no recomendar más este canal. Ujú. Y dejo que la persona continúe y yo sigo con lo mío. Pero hay mucha gente que se engancha y es como de, ¡ih! Hoy Rosalinda trae unos aretes que no me gustan ahorita, le voy a escribir para que se entere que sus aretes son muy feos. Y a Rosalinda, ¿qué? A ella le gustaron, pues ella los va a usar. A mí empezaron que si las cejas, que si los dientes, que si la cara, que si los ojos, que si me tenía que maquillar diferente, que si me tenía que peinar diferente. Y yo siempre lo he dicho, a mí se me resbala, porque yo llegué aquí a YouTube con 39, casi 40 años. Si yo hubiera llegado de 15, a mí me destruyen, porque estás en esa edad en la que quieres aprobación. A mí hoy me dicen eso y me da exactamente lo mismo. Si no te gusta, pues estás desde aquí viéndome. Yo sí bloqueo gente, me da lo mismo. Pero Qué porque bueno, haces bien. no tengo esa necesidad de aprobación, tal vez, porque sí por supuesto que la tengo, pero como de mi gente cercana. Hay gente a la que no conozco. Y aquí en el chat, y no sé si a ustedes les pasa, pero te haces familiar con la gente, se hace esa cercanía y de repente llega uno que nunca habías visto a que te diga, ay, hoy te ves muy gorda o te ves enferma y es como, ay, sale, bye, nunca te había visto, nunca, me da lo mismo tu existencia, entonces bye. Pero sí es bien rudo, o sea, sí es rudo y sí es como, no puedo dejar que me afecte porque además, ahorita nosotras apagamos la computadora y yo tengo que ir a ver a mis hijos, a los perros, qué tengo que hacer mañana, pero si esto, pero si lo otro. Mis perros no comen solo croqueta porque no les gusta la croqueta sola, entonces tengo que ir a ver si todavía tienen verdura cocida o tengo que poner a cocer verdura, entonces tengo una vida completamente normal, mañana tengo que madrugar, me voy a ir con... Ahí se nos fue tu audio, creo, Maggie. ¿Sí? ¿Sí se nos fue? Sí, Ahí un está, momentito. ahí está. Perdón, y les decía, y mañana voy a hacer mi vida normal y no voy a tener tiempo para pensar en la señora que me dijo que si mi labial se veía muy feo, pero esa persona sigue enganchada. Volviste a ponerte el mismo labial, te ves muy mal. Ah, eras tú la de ayer. O sea, ese tipo de cosas creo que sí es complicado, pero como decía Rosalinda, no puedes tener la piel tan delgada y tampoco puedes llegar tan inexperto. Oye, Porque Maggie, pero tú dices, yo llegué aquí cumpliendo tal edad, pero hay personas que tienen en nuestras barbas y nuestras canas, de nosotras, porque nosotras ya somos un poquito más mayores que tú, y yo soy la más mayor, pero pero se enganchan, o sea, yo he visto personas ya con que tú dices, es que esas personas tienen a sus nietos, se están peleando aquí, se ponen muy intensos, entonces es un mundo que te puede absorber y creo que también esa es la línea delgada, tanto de estar en el chat o estar como público o estar como sí. front, ¿no? Aquí dando la cara o revisar comentarios, todo eso. Yo creo que tenemos que también, pues hacer esa conciencia para los que están y pues seguir nosotros en la misma, porque me parece perfecto cómo te manejas tú, yo he visto un perfecto manejo. Poncho y tú deberían darles las asesorías de manejo de crisis a bastantitos. ¿No? Pues o sea, yo honestamente, porque tuve que tomar terapia, porque al principio sí era como de, pues ni me conoces, y sí me enojaba porque decía, ¿qué se cree? Y sí tuve que tomar terapia, así como de, ¿por qué le das importancia a eso? ¿En qué te afecta? ¿Por qué te afecta? Y fue como, sí es cierto, o sea, en realidad ni me afecta, si yo tengo mi vida, siempre lo digo así, sigo madrugando, sigo teniendo deudas, sigo esperando mi quincena, sigo esperando que me caigan clientes en el despacho, o sea, yo sigo teniendo una vida completamente independiente de esto y así es como yo aprendí a disfrutar este espacio. Entonces, cuando Es llega que alguien sabes por ahí que de mosca, es como, ay, ya va. Es que sabes que también es parte del crecimiento en las redes, porque
Cuando inicias, evidentemente, quien te ve, pues son tus amigos, son tus papás, o es tu circulito cercano que te echa porras y que te aplaude, y Sí, qué bueno que estás haciendo esto, y te apoyan y todo. Pero empiezas a llegar a más gente y no dimensionas el efecto de llegar a más personas y que no le vas a simpatizar a toda la gente y que habrá muchas personas, como acabas de describirlo, que no se conforman con decir no me gusta y le paso. Necesito sacar toda mi sí. inconformidad en tu video, en tu chat y darte a saber que mi opinión es esta acerca de ti. Y empezar a